nombre es Americor. Vamos a enseñarles cómo pueden crear roles de usuarios personalizados dentro de WordPress en tan solo 4 pasos. Lo que vamos a hacer es actualizar y nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos acceso a ciertas funciones. Para poder crear estos roles personalizados, vamos a iniciar con un caso práctico. Vamos a explicar brevemente por qué la necesidad de usar este plugin con esa característica de poder agregar un rol de usuario personalizado. Número 2, vamos a instalar el plugin. Dentro de WordPress nosotros vamos a poder instalar este plugin. Recuerden que estas funciones que les vamos a explicar son completamente gratis. Número 4, finalmente vamos a realizar algunas pruebas para que vean cómo actúa este rol nuevo que vamos a crear y con accesos limitados. Entonces aquí tenemos un caso práctico. Inicialmente cuando nosotros tenemos nuestro sitio web y queremos compartir al gestor de tienda, podemos agregar nuevo usuario y le agregamos el perfil. Recuerden que actualmente ya llega con algunos perfiles por defecto en WordPress. Tenemos un perfil de administrador, tenemos otro perfil de gestor de tienda, tenemos un tercero que es de suscriptor y así. Cada uno de estos perfiles tienen un acceso limitado. En algunos casos, por ejemplo, si hablamos del gestor de tiendas, las funciones de este rol no son completamente ilimitadas. Por ejemplo, si nosotros aterrizamos en el perfil de gestor de tienda, este tiene la posibilidad de ingresar a WooCommerce, aquí está, e internamente puede administrar los productos, puede cambiar el título, cambiar la descripción, eliminar un producto, cambiar el precio, entre otras acciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos que este gestor de tienda no elimine los productos, tampoco cambie las descripciones, los títulos, ni modifique nada respecto a los productos, le vamos a enseñar para poder limitar los accesos. El plugin que vamos a instalar se llama User Role Editor. El desarrollador en este caso es Vladimir. Recuerden que siempre buscarlo por nombre y después por desarrollador, dado que puedan ver algunos duplicados y queremos instalar el plugin oficial. Sí tiene buenas reseñas, tiene 243 reseñas positivas de 5 estrellas y también ya lo hemos probado. Actualmente su configuración es súper sencilla y vamos a verlo a continuación. Entonces aquí ya estamos dentro de la tienda virtual de Ricoritas de Mario. Recuerden que es una marca también de Mariucore. Nos vamos a dirigir a la sección de plugins. Para eso nos vamos al apartado izquierdo y ponemos plugins. Dentro de ahí nosotros vamos a añadir nuevo plugin. Recuerden que el plugin se llama User Role Editor. Entonces ponemos Enter. Entonces aquí instalamos el plugin, ponemos instalar ahora. Una vez instalado ponemos activar. Entonces ya tenemos el plugin activo. Para encontrarlo ponemos Control F y ponemos User Role. Ponemos Enter y ahí nos direcciona directamente al plugin. Ponemos Settings y aquí directamente aterrizamos en la configuración del plugin. Dentro de ajustes, User Role Editor. Entonces toda esta configuración que te llega dentro del Role Editor no lo vamos a tocar. Para no hacerlo más complejo toda esta configuración, no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar por defecto. Tanto General, Additional Modules, Default Roles, Tools y About. Todo lo vamos a dejar ahí por defecto. Donde sí vamos a editar es dentro de usuarios y en usuarios entramos a User Role Editor. Es aquí donde recién vamos a poder crear un nuevo rol personalizado. Para eso vamos a colocar aquí agregar rol. Dentro de esta sección el ID corresponde al identificador de este rol. Por ejemplo, podemos colocar gestor de tienda 2, porque recuerden que ya hay un gestor de tienda que viene por defecto. Entonces para este caso vamos a colocar gestor de tienda -2. Dentro de display role name colocamos el nombre, en este caso gestor de tienda 2. Ya no sería con guiones bajos, sino solamente con espacios. Y finalmente podemos hacer una copia desde un rol ya creado. Es decir, si creamos este rol de gestor de tienda 2, se va a crear con los mismos permisos, por ejemplo, del gestor de tienda que viene por defecto. Si no queremos que tenga los mismos permisos, simplemente le ponemos none y listo. Y agregamos el rol. Cuando recién estamos iniciando dentro de esta configuración, recomendamos colocarlo desde el Shop Manager. ¿Por qué? Dado que ya te está extrayendo todos los campos de un rol de gestor de tienda y nosotros podemos retirar algunos permisos adicionales. Entonces ponemos add role. Ya, entonces aquí ya tenemos creado el gestor de tienda 2. Ya por defecto te viene ya creado el autor, colaborador, cliente, editor, el gestor de tienda 1 y el suscriptor. Entonces ese permiso que hemos creado
está extrayéndonos todos los permisos del gestor de tienda 1. Ahí está. En el apartado izquierdo podemos verlo por categoría. Si no queremos que él visualice las páginas, seleccionamos Page y no queremos que este pueda eliminar algunas páginas, vamos retirando cada una de las opciones de las páginas. Por ejemplo, eliminar publicaciones de páginas, eliminar páginas privadas, eliminar páginas, entre otros. ¿Ok? Además, si nosotros, por ejemplo, no queremos que entre en la sección de plugins, también lo podemos dejar por defecto, el cual ya no va a poder ver la sección de plugins. Por aquí abajo también tenemos la parte de WooCommerce. Ahí está, seleccionamos WooCommerce y aquí tenemos todos los permisos. Actualmente él va a poder eliminar los productos, podemos retirar en conjunto todos los productos, también le podemos retirar. Es más, todo lo que es delete, es eliminar, lo podemos quitar para que él no tenga acceso. Pero recuerden que solamente es un gestor de tienda. Ya si nosotros tenemos otro cargo u otro rubro, podemos ya ir limitándole los accesos según sus funciones. Ahí está. Entonces, una vez que han terminado de quitar todas aquellas funciones que no necesitamos que él ingrese o que pueda modificar, ponemos aquí Update. Colocamos Yes y listo. Ahí estaría actualizado el nuevo rol. Ahora vamos a entrar a la parte final de la guía, donde vamos a realizar las pruebas. Para ello vamos a usuarios. Dentro de usuarios ponemos añadir nuevo usuario. Y aquí nosotros vamos a probar con nuestro correo corporativo. hola@mario.com. Ahí está. Ya tienen los credenciales. Es como si ustedes le estuvieran creando un nuevo perfil para su colaborador. Y este perfil que vamos a crear va a ser el nuevo perfil que hemos creado. El gestor de tienda 2. Entonces aquí simplemente guardamos, añadimos nuevo usuario. Ahora nosotros vamos a entrar al correo de Hostinger. Dentro del correo de Hostinger, aquí tenemos nosotros la invitación que se le hace y nos llega el enlace para que el usuario pueda establecer una nueva contraseña, o si no, la segunda, que es ingreso mediante la contraseña que le vamos a proporcionar. Seleccionamos la primera opción y aquí el usuario ya va a poder crear su nueva contraseña. Copiamos y ponemos guardar contraseña. Ya con esa nueva contraseña nosotros ya podemos ingresar aquí, sola@mario.com. Y la contraseña lo colocamos aquí. Ya que hemos ingresado nuestro nombre y también nuestra contraseña que ya hemos generado, ponemos acceder. Entonces recuerden, aquí ya estamos dentro de nuestro perfil. Lo que vamos a validar ahora es los productos. Entramos dentro del apartado izquierdo productos, vemos cómo el usuario ya no podría eliminar los productos. Si queremos hacerlo mucho más estricto, solamente que vean la parte de WooCommerce, productos, también podemos limitarlo. Vamos a la parte de General. Vamos a también quitar la mayor parte de las configuraciones, como exportar, importar, gestionar categorías, gestionar links, entre otros. Entonces vamos a ver cómo a poco les vamos a ir reduciendo las funciones que tendría dentro de WordPress. Vamos poco a poco limitándolo. Y lo que sí tendría ahí la opción es de editar un producto, de repente un cupón de descuento y así. La parte de reembolsos también. Respecto a las secciones de entrada, no. Cuando ya hemos terminado, si actualizamos, ponemos sí. Y aquí lo que vamos a hacer es actualizar y nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos acceso a ciertas funciones. Ven cómo se va reduciendo. Solamente tenemos algunas funciones de WooCommerce, productos, pagos, marketing, análisis, entre otros. Y así poco a poco vamos a ir reduciendo las funciones. Listo. Gracias, amigos de Maricorp.